Bueno, pues me voy a permitir hacer una intervención bastante general, sobre todo porque es un tema muy largo, y les pido por favor que si tienen alguna otra pregunta me lo hagan saber en el debate. No puedo iniciar sin darle las gracias, por supuesto, al señor rector y a esta universidad por habernos recibido el día de hoy. Y bueno, voy a pasar rapidísimo, como sé que en esta sala habemos personas de muchas nacionalidades y no necesariamente tienen que saber cómo funciona o cómo es el sistema mexicano. Lo primero que tengo que decir es que México es una república democrática, representativa y popular, que tiene un gobierno central, el gobierno federal, y además tiene 32 estados que virtualmente son soberanos, por lo menos en algunas de sus funciones, y además están subordinados a la Constitución federal, pero cada uno de estos tiene una constitución. Por ejemplo, el estado de Michoacán tiene una constitución del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. El estado de Guanajuato tiene una constitución del Estado Libre y Soberano de Guanajuato y todos los demás actúan exactamente de la misma manera. Ahora, desde hace varios años, se han venido realizando reformas al Poder Judicial, sobre todo al Poder Judicial Federal, que por lo menos hasta antes del año pasado estaban encaminadas sobre todo a otorgarle mucha mayor independencia e imparcialidad. También estaban encaminadas a crear una Suprema Corte de Justicia como una Corte Constitucional, que por supuesto mis colegas constitucionalistas que están en la sala me dirán que la Suprema Corte mexicana no es una corte constitucional porque pertenece al Poder Judicial de la Federación, lo cual es cierto. Sin embargo, sí que es verdad que en los últimos años se le estaba dotando de una mayor independencia, se le quitaron atribuciones legalistas y administrativas para que ésta pudiera resolver única y exclusivamente las cuestiones constitucionales. Además, se creó un Consejo de la Judicatura Federal que regulaba toda la parte administrativa del Poder Judicial y además de esto era quien decidía cuáles eran las plazas establecidas para todos los juzgadores, cuántos números de juzgados y de tribunales habrían, etcétera, etcétera. Ahora bien, el 15 de septiembre del año 2024, además para festejar un aniversario más de nuestra independencia, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la llamada Reforma Judicial. Y esta reforma judicial, pues en realidad cambia la estructura del sistema judicial, no reforma su actuación ni mucho menos, pero sí que cambia la estructura totalmente. Y lo primero que quiero decir es que a pesar de que hace un momento les mencioné que se supone que los estados son soberanos en alguna de sus funciones y entre estas funciones está la regulación de su poder judicial, una parte específica de la reforma dice que cada una de las entidades federativas tiene que reformar su constitución para adaptarla a esta reforma. Por lo cual, a pesar de que hasta el día de hoy solo 19 estados han cumplido con esto, virtualmente en el término de 180 días, todos los 32 estados tienen que hacer exactamente lo mismo que hizo el Poder Judicial Federal. Ahora bien, esta reforma gira en torno a 3 ejes temáticos principales. El primero es justamente la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de 2 órganos específicos que absorben las facultades que tenía el Consejo. En vez de este, se crea un tribunal de disciplina judicial que, como su nombre lo indica, es quien se va a encargar de regular la conducta de los jueces y además se crea un órgano de administración del Poder Judicial Federal, que igual, como su nombre lo indica, regula toda la parte administrativa. ¿Cuál es la cuestión alarmante en este primer punto? Que el Tribunal de Disciplina Judicial tiene facultades de denunciar a los juzgadores ante el Ministerio Público. Tiene la facultad, además, de llevar a cabo suspensiones, inhabilitaciones para ejercer la función pública y para multarlos. ¿Qué es lo que se espera? Que este tribunal judicial controle no solo la conducta de los jueces, sino que también puede controlar sus resoluciones, lo cual es bastante preocupante.
Más allá de esto, también se reforma la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta el día de hoy tenía 11 ministras y ministras que actuaban en pleno y en 2 salas, cada una con 5 ministras y ministros y un ministro presidente, y elimina las salas. El número de ministros se reduce a 9 y ahora solo puede actuar en pleno. Ahora, la cuestión aquí es que la Suprema Corte tiene retrasos muy importantes. Al eliminar las 2 salas, los retrasos van a ser el doble. Podemos presentar asuntos que sean urgentes y que se resuelvan en 2 o 3 años, porque al actuar únicamente en pleno, pues ya no vamos a tener la posibilidad de esa liberación de cargas de trabajo. Y por último, el punto toral de la reforma es la selección de juzgadores mediante votación popular. Hasta antes de esta reforma, el Consejo de la Judicatura Federal era quien se encargaba de determinar, como les comenté, los números de plazas, y esto se hacía a través de concursos de oposición públicos y además a través de un sistema de escalafón. ¿Qué era lo que sucedía? Que había muchísimas denuncias de nepotismo, de corrupción, que además tengo que hacer aquí una especie de disclaimer hacia el Ejecutivo y el Legislativo en México. Por supuesto que había muchas investigaciones sobre estos actos de nepotismo y estaba comprobado que existían todo un conjunto de familias dentro del Poder Judicial en donde encontrábamos al papá, la mamá, los hijos, los sobrinos, los primos y todos estaban dentro del Poder Judicial. Entonces, el nepotismo sí que estaba comprobado. La cuestión aquí es que esas fueron las justificaciones que se dieron para que esta reforma progresara. ¿Cuál es el problema aquí? Ahora verán. Esto que tienen ustedes en su pantalla son las planillas a través de las cuales votamos, es decir, las boletas electorales. Yo sé que lo ven muy pequeñito, pero yo creo que sí es muy perceptible la cantidad de nombres que tienen en su pantalla. ¿Qué es lo que sucedía? Que nosotros teníamos que elegir a todos, esto acaba de pasar el 1 de junio de este año, teníamos que elegir a todos los miembros del Poder Judicial, ministros, miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral, salas regionales y la Sala Suprema. Teníamos también que elegir juzgadores de distrito, magistraturas de circuito y todos los integrantes. ¿Qué es o cuál es la carga que esto nos generaba? Bueno, pues que una persona que realmente quisiera emitir un voto razonado tenía que leerse por lo menos 160 currículums. Y además entrar a internet, ver si la persona alguna vez de casualidad había defendido, por ejemplo, a alguien de la delincuencia organizada, porque esto es una historia real. Tenemos a gente que ha defendido a narcotraficantes que ganó la elección popular. Penalistas, perdón por hablar mal de mi país, pero bueno, es lo que hay. Ahora, también teníamos que ver que, como saben, México es un país laico, bueno, pues más de una decena de personas que han ganado la elección son miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo. Esa es otra cuestión que no se vio. Imagínense nosotros tener estas boletas. Es imposible realmente conocer a todos los candidatos. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que los resultados fueron penosos. Más o menos el padrón electoral de México, es decir, las personas mayores de 18 años, llegamos a 100 millones. Somos 130, pero bueno, 30 millones son menores de edad. Entonces, solo 13 millones, un poquito menos, el 13% del padrón electoral fue a votar. Pero además existieron cosas curiosas. ¿Cuáles fueron estas cosas curiosas? Que se repartieron acordeones. ¿Qué es esto? Bueno, pues las planillas, me permito regresarlas, lo que ustedes ven son los nombres de las personas y cada una tiene un número. Para no tener que escribir el nombre completo, lo que teníamos que poner era el número. Bueno, pues el partido en el poder, o se dice que el partido en el poder repartió estas boletas que ustedes ven aquí, pero con los números. Y entonces se captó a muchísimas personas
en las casillas electorales sacando sus acordeones porque no recordaban cuáles eran los números por los que tenían que votar, incluso el esposo de nuestra presidenta. Otra cuestión bastante preocupante es que hubo casillas en las que votó más del 100% del padrón. Había más boletas de las que normalmente existen en esa colonia, vaya, personas en las que van a votar. Y por último, esto tuvo como resultado que el 85% de las personas que se encontraban en esos acordeones ganaron. Todas cercanas al gobierno federal, todas cercanas a la presidencia de la República. Con esto, por supuesto, tenemos un panorama poco alentador. Lo primero que yo quisiera ser muy positiva es, ¿realmente se mejorará la impartición de justicia? Podría ser que sí. ¿Realmente se eliminará el nepotismo? Bueno, pues el nuevo Poder Judicial de la Federación entrará en funciones el próximo 1 de septiembre. Por ello todavía no tengo la respuesta. Sin embargo, pues el panorama es realmente oscuro. En primer lugar, porque muchos de los que votaron son personas que se dedican o se dedicaron toda su vida a la política. No son juzgadores, no tienen carrera judicial, nunca han pisado un juzgado y por lo tanto se espera que tengan una curva de aprendizaje que las mexicanas y los mexicanos pues tendremos que sufrir. En segundo lugar, pues esto no garantiza que el nepotismo se elimine. ¿Qué garantiza que esas personas que entrarán como juzgadores el día de mañana simple y sencillamente vuelvan a meter a sus familias? Otra vez, primos, hermanos, pero de otras familias. Y bueno, la cuestión aquí, porque además me quedan 30 segundos, es, ¿se compromete con esta reforma la división de poderes o, dicho de otra manera, el equilibrio de poderes en México? Virtualmente seguimos teniendo un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. La cuestión es que Morena, que es el partido dominante y del partido del que salió la presidenta de la República, es también la mayoría absoluta del Congreso de la Unión. Y ahora las juezas y jueces, los juzgadores en general, que conformarán al Poder Judicial, y otra vez me regreso, conformarán el 85% de estos puestos. Por supuesto que la situación no es nada buena en México y, por supuesto, a la última de las preguntas creo que es muy perceptible la respuesta. Seguramente no existirá imparcialidad, por lo menos cuando las personas lleven a cabo algún juicio en contra del Estado. Bueno, muchísimas gracias.